Que se vive en Canarias, derivado de la oleada migratoria de los últimos meses, ha desatado una tormenta social y política de imprevisibles consecuencias. Mañana 2 ministros van a estar en las islas, mientras Grande Marlaska visita Marruecos y González Laya prepara un viaje al día siguiente a Senegal. Hoy hablaremos de todo eso y de cómo ha cambiado Canarias en las últimas 4 décadas. Mañana se cumplen 45 años de la muerte de Francisco Franco. Los periodistas, muchos se autocensuraban. Yo soy afeminado de naturaleza, pero claro, a veces me tenía que reprimir y nos llevaron preso, por el simple hecho de ser quien era, como era. En mi época de estudiante lo que había no era respeto al profesor, era miedo. También analizaremos las 2 pandemias que afectan a nuestros mayores, el coronavirus y la soledad. No se vayan lejos, que empezamos en solo 6 minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. Canarias vive una gran crisis migratoria. Decenas de migrantes deambulan por las calles de Santa Cruz de Tenerife intentando partir hacia Huelva y miles continúan hacinados en el muelle Gran Canario de Arguineguín, donde se vive un auténtico drama humanitario. Interior está trasladando a centenares de ellos al campamento de Barranco Seco, pero el muelle sigue desbordado porque las pateras no dejan de llegar. Ante esta situación, el gobierno de Sánchez ha anunciado la llegada de 250 antidisturbios a las islas, pero no se pronuncia sobre el traslado de estas personas al resto de comunidades autónomas. Y eso, que la red de atención de la península podría acogerlos al tener plazas suficientes para garantizar su bienestar. Un bienestar que un Estado democrático como el nuestro debería proporcionar a todas estas personas, como lleva haciéndolo con el resto de los españoles durante las últimas décadas. Precisamente, mañana se cumplen 45 años de la muerte de Franco, un suceso que supuso el punto de partida para restablecer las libertades y modernizar nuestro país. Esta noche descubriremos cuánto hemos cambiado los canarios desde entonces y lo vamos a hacer acompañados de José Miguel González, que es economista. Nos acompaña también Marcial Morales, que es educador. Buenas noches, Marcial. Buenas noches. Nos acompaña Leopoldo Cabrera, que es sociólogo, y nos acompaña también esta noche, bienvenida, María Dolores Pelayo, que es jurista y senadora en la legislatura constituyente. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos. Canarias, como saben, está inmersa en una crisis migratoria después de varias semanas con una incesante y masiva llegada de pateras y cayucos a nuestras costas. El muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, ha llegado a sobrepasar con creces las 2.000 personas durmiendo a la intemperie, sin comida caliente y hacinados. Pero este martes alguien, y digo alguien porque todavía está por determinar la autoría, dio una orden: abrir las puertas a más de 200 migrantes sin víveres y sin alojamiento para que se marcharan libremente. Esta que van a ver es la historia de un caos. 1100%. Es el descomunal aumento en la llegada de migrantes a Canarias durante 2020 en comparación al año anterior. Una situación que ha desbordado al archipiélago. Las cifras superan incluso el número de personas que ha llegado hasta el momento al resto de España, poniendo a Canarias al límite en los últimos días. Esta es la secuencia del caos migratorio que viven las islas. Creo que el gobierno ha actuado de manera muy rápida, no se ha quedado nadie en la calle. El único percance pequeño que usted ha nombrado antes fue el del puerto de Arguineguín. Pero el muelle de Arguineguín seguía sumando cientos de migrantes hacinados. Y no solo subían las cifras, también lo hacían las críticas que recibieron esta respuesta y su réplica. En el muelle de Arguineguín no están nunca más de 72 horas, porque luego pasan ya al régimen de acogida. Marlaska se equivoca gravemente cuando afirma que solo están 72 horas. En el mismo momento en que el presidente hacía estas afirmaciones, en el muelle de Arguineguín sucedía esto. Las Palmas. No sé en qué situación nos quedamos hoy. No sé realmente dónde voy a dormir. Ante el caos generado por la atropellada salida de Arguineguín y sin saber dónde pasar la noche, los migrantes que fueron trasladados a la capital Gran Canaria regresaban de nuevo al sur de la isla para ser alojados.
Otro grupo optó por desplazarse a Tenerife con el objetivo de coger un barco hacia la península, pero fue en vano. A la mayoría se le denegó el embarque por no disponer de pasaporte, quedando así bloqueados en la isla. Era el último episodio de una secuencia que comenzaba con la decisión de abrir las puertas del muelle de Arguineguín y que así la valoraba el presidente Torres. Se debe esclarecer porque es una decisión inaceptable y va en contra de todos los protocolos y de las actuaciones previstas. De forma paralela, el ministro de Interior ordenaba el traslado de migrantes desde Arguineguín a las carpas que el ejército ha instalado en Barranco Seco. Mientras, desde Canarias, se piden soluciones urgentes. Actuaciones inmediatas en los países de origen. Hay que multiplicar los medios de vigilancia. Indudablemente, cuando hay que acogerlos, hay que darle una respuesta digna, con instalaciones adecuadas. Y no podemos hacerlo solos nosotros. Es absolutamente imprescindible que las personas que están en Canarias sean derivadas a otras comunidades. Y, por supuesto, la Unión Europea. Un conjunto de medidas para evitar ahondar en el colapso en unas islas incapaces de absorber tan elevado número de migrantes. En este caos en el que ya se registran unos 17.500 migrantes que han llegado a Canarias, son muchas las organizaciones que están trabajando para intentar aliviar la situación de estos miles de migrantes. Una de ellas es la Comisión de Ayuda al Refugiado. Wendy Fuentes, tú has hablado con ellos y nos vas a dar algunas claves de lo que está sucediendo. Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Vamos a conocer sobre todo cómo lo están viviendo ellos y qué opinan al respecto de lo que está sucediendo. En este programa hoy hablaremos de este drama humanitario. Como decía Miguel Ángel, la Comisión de Ayuda al Refugiado en Canarias está viviendo muy de cerca la situación de este caos migratorio que se vive en las islas. Hemos hablado con su portavoz, con Chema Santana, tras comenzar el traslado de migrantes desde Arguineguín a las carpas instaladas en Barranco Seco con capacidad para 800 personas. Le hemos preguntado si esta es una solución cuando en ese muelle se supera con creces esa capacidad y no cesa la llegada de pateras. Cualquier instalación que no sea Arguineguín probablemente mejore la situación de las personas, pero no sé si es un parche, porque es necesario una instalación de este tipo. Si va a funcionar igual que Arguineguín, acumulando personas sin límite, o si va a funcionar de forma ordenada, cumpliendo las 72 horas y derivándolo hacia los lugares de acogida humanitaria que se estipulen. Algunas voces aseguran que la intención del Gobierno de España y de la Unión Europea es mantener a los migrantes en Canarias e impedir que se muevan al continente. Esto es lo que opina Chema Santana. Nosotros no somos cárcel y si eso es lo que quieren, nos lo deben decir para saber cómo tenemos que gestionar la respuesta. La Unión Europea tiene una intención clara de aquellos lugares, territorios insulares más cerca del origen que del destino, como pueden ser las islas griegas, Lampedusa o las Islas Canarias, que sea un lugar a través del cual filtrar y que sea plataforma de expulsión porque es lugar de recepción. También le hemos preguntado cuál es la medida más efectiva para frenar esta ola de pateras y cayucos. Pues derivaciones al territorio continental puede ser una medida que acompañe a otras que están poniendo en marcha en Canarias. Efectivamente hay que ampliar el trabajo también en origen, ¿no? Hay que trabajar, hay que cooperar con los países de origen, no solamente para frenar las condiciones, sino para generar nuevas expectativas de vida, que es lo que realmente hace que una persona no migre. Y lo que se debe hacer es ordenar, generar un marco que facilite las migraciones legales, ordenadas y seguras. Se está observando un crecimiento constante en la llegada de marroquíes. Algunas fuentes aseguran que Marruecos no está colaborando para frenar a sus nacionales y le hemos preguntado por los motivos al representante de SEAR. No tengo la información suficiente como para determinar algo desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado al respecto. Lo que sí es cierto y es una evidencia es que la mayor parte de las embarcaciones salen del Sáhara Occidental y en los últimos meses hemos visto una notable incorporación de personas de nacionalidad marroquí que han llegado a Canarias en este caso. No sé cuál está siendo la colaboración de Marruecos o no con sus propios acuerdos.
Pues ya lo han escuchado, estas son las respuestas y su opinión al respecto de todo lo que ha sucedido. Y sí es cierto, ya lo había dicho, que se ha intensificado esa llegada de pateras desde Marruecos. Decía Chema Santana, Wendy, que le faltaban algunos datos. Como hemos visto, eso sí, Canarias ha vivido esta semana un empeoramiento de la crisis migratoria con decisiones como la de facilitar la salida del muelle de Arguineguín a más de 200 migrantes sin víveres y sin alojamiento. Mañana va a estar de nuevo en Canarias el ministro de Migraciones. Le pregunto a la mesa, le pregunto a los cuatro, María Dolores Pelayo, ¿qué podemos esperar de esa visita? Pues tenemos que esperar ya algo, pero algo en positivo, que resuelva, porque lo que no se puede, después de haber visto lo que está ocurriendo, no venir con un programa serio y para poner en marcha, eficaz. Entonces, mañana estaremos atentos a ver lo que dice y a partir de ahí ya juzgaremos, pero si no viene con un programa pactado o madurado en relación con lo que tiene que hacer en Europa nuestro gobierno, tiene que pedir, demandar en Europa una actuación solidaria en relación con este fenómeno, porque esto no se va a parar aquí. Tenemos que ser conscientes de que este problema, esta emigración no está frenada ya. Van a venir más si los dejamos. Entonces hay que tomar decisiones rápidas. Ciertamente ha anunciado el ministro que viene a traer un plan de actuación. Sería deseable que mañana sea un día de inflexión, es decir, un cambio de tendencia, porque desde luego hasta hoy, cada día o cada semana, es profundizar en el disparate. Esto de que el delegado del gobierno diga que él no sabe quién dio esa orden de que salieran del muelle esas 200 personas, esto de que el ministro Marlaska diga que lo van a investigar, esto de que todo el mundo sospeche que Marruecos, ¿cómo es posible que un Estado policial como Marruecos no impida la salida masiva como se está produciendo? Entonces, todo este disparate, ojalá que a partir de mañana sería para lavar su imagen ese ministro que no la puede tener peor en Canarias, que mañana las cosas cambien. Sin embargo, hay un mal síntoma. Viene a Canarias y nadie sabe, ni Cabildo, ni Gobierno de Canarias, ni Cabildo, ni Ayuntamiento, saben absolutamente nada de lo que va a traer mañana. Quiere presentarlo, pero te voy a decir una cosa, esto no nos coge de nueva, este fenómeno no nos coge de nueva. Lo tuvimos en 2006. Claro, y lo subimos. Y se buscan soluciones. Hay una pregunta que se hace hoy. Todavía en 2000 era sorprendente. Es incomprensible lo que ha pasado, es incomprensible. Nadie esperaba que hubiera 17.000. Pero hoy María Dolores Pelayo, otro de los episodios vividos ayer se refiere al traslado de migrantes de Gran Canaria a Tenerife con la intención de coger un barco a Huelva. Sí. Salían de Gran Canaria y iban a Tenerife. Nadie les pidió a los migrantes el pasaporte para viajar de Gran Canaria a Tenerife porque no hace falta. Pero sí se les pidió el pasaporte para viajar a Huelva. ¿Cómo se explica esta situación? No tiene explicación. Otra improvisación. Pero es que no tiene explicación, es que aquí ha habido, yo creo que se han visto sorprendidos y están absolutamente desnortados, si se me permite la expresión. Es que no saben. Es que yo cuando vi, hubo un reportaje de la televisión donde se veían a ras del aire, se veían en la arena, en el mar, pegados allí a punto de embarcar, cientos de cayucos vacíos, Y digo, están preparados para cuando vengan las... anuncia que va a ir... Están preparados. Esto es una desvergüenza, francamente, y un problema de hipocresía política y de desvergüenza nacional. Bueno, desvergüenza nacional en muchos planos, pero en un plano de solidaridad. No se puede ser solidario internacionalmente y no ser solidario entre las comunidades autónomas. El plan tiene que ser inmediato. No puede traer un plan que no se ejecute ya la próxima semana. Tiene que ser un plan de actuación instantáneo al margen de que ya se esté negociando con toda Europa una resolución y una actuación para poner firme y en las posiciones adecuadas y en la corrección que corresponda todo lo que es la frontera con Marruecos. Todo lo que es la frontera con Marruecos y todos los problemas que vienen derivados desde ahí. Acabas de nombrar una palabra, voy a aprovechar el mismo verbo. Hay una reclamación insistente de este archipiélago y es que se deriven migrantes hacia la península, algo que al parecer sigue sin suceder. Y hay voces que aseguran que la pretensión del gobierno de España, José Miguel, es que permanezcan en las islas y convertirlas en la nueva Lampedusa. Le pregunto a José Miguel, pero para todos, ¿qué opinan ustedes de esto? Realmente convertir a Canarias en una plataforma humanitaria dotándola de medios,
pudiera no parecer una mala idea. Ahora bien, un problema de esta dimensión, porque el problema no es la emigración, el problema es las razones por las cuales emigran, es decir, la falta de cooperación a nivel europeo, sobre todo con el África subsahariana, que es la que principalmente incorpora los mayores canales de migración. Aquí se trata de socializar un problema para resolverlo, no socializar un problema para que solo tenga una parte del problema. Entonces, desde esa perspectiva, es loable convertir a Canarias en una plataforma humanitaria, porque podría ser un gran papel, y de hecho ha demostrado que con los escasos recursos que se tienen se pueden atender prácticamente pues de mala manera, pero se intenta atender a todas estas personas. Pero bueno, aquí no llevar a cabo una respuesta consolidada en la misma dirección, tanto por el Estado español como por el resto de territorios europeos, al final todo va a confluir en un grave fracaso, porque, como bien se decía, la migración no se va a parar. Es decir, esto ya es un problema de probabilidad segura. Y ha surgido por Canarias justamente porque el Mediterráneo ha sido... esto es como una vía de agua, es decir, si tapas un lugar, se filtra por el otro, porque hay una necesidad de emigrar. O sea, no lo hacen justamente porque tienen una necesidad de buscar aventuras por buscarlas, por una razón humanitaria, huyen de sus países. Bueno, nadie se juega la vida absolutamente por nada. Y su país va a incrementarse porque la crisis... Queremos pulsar también la opinión y el conocimiento jurídico del titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y responsable del Centro de Internamiento de Extranjeros de la isla. Arcadio Díaz Tejera, muy buenas noches. Buenas noches. En estos momentos hay un grupo de migrantes en Tenerife esperando coger un barco con destino a Huelva, y la compañía Armas ha ofrecido al Ministerio de Interior fletar un buque para trasladarlos. ¿Hay algún argumento jurídico que impida al Ministerio autorizarlo? Mire, todo lo que tiene que ver con ese viaje de Gran Canaria a Tenerife por mar, el intento de ir a Huelva, algunos otros que quieren regresar a Gran Canaria, unos que tienen pasaporte, otros que no tienen identificación, otros que tienen esta hojita verde muy fina que en general no refleja mucha veracidad o no es muy fidedigno. Este episodio del viaje o los viajes, junto con el episodio del martes por la tarde en que le dijeron a 227 personas alineados militarmente de 3 en fondo, marchando en línea recta, todos juntos a la vez, no poquito a poco, sino todos juntos a la vez. Esos dos episodios en sí mismos están rodeados de lo que podríamos llamar el lado oscuro de la fuerza, por usar un lenguaje más propio de los jóvenes que de la gente de los sesentones como yo. Pero, ¿por qué razón? Porque no sabemos quién ha ordenado eso, no sabemos quién ha planificado esto, no sabemos quién ha tomado la decisión y no sabemos cuáles eran los proyectos, las consecuencias. No sé yo si hay algún responsable que ha medido las consecuencias de todos estos movimientos, como tampoco sabemos la irresponsabilidad que supone el almacenamiento de 2.300 personas en el muelle Arguineguín desde el 20 de agosto hasta el presente. Usted me pregunta, ¿hay alguna dificultad jurídica para que un ser humano viaje? La única, debidamente identificado. ¿Con qué? Con un pasaporte o un carnet de identidad. El que tenga un chip que acredite la identidad de la persona que va a viajar. Si no está debidamente acreditada su identidad, no puede viajar. ¿Cómo ha podido ser posible esto? Habrá que averiguarlo. Tras la salida, señor Díaz Tejera, de más de 200 migrantes del muelle de Arguineguín sin víveres y sin alojamiento, el Cabildo de Gran Canaria ha anunciado medidas judiciales contra el Ministerio del Interior. ¿Cree que se ha incurrido en algún delito? Se ha incurrido en responsabilidad social evidente, porque es abominable decirle a 227 personas, vayan ustedes donde quieran, que lo que hagan, lo que coman o donde duermen no es asunto nuestro. Eso es abominable en términos sociales, sin haber avisado a las autoridades insulares o regionales o territoriales para buscar los dispositivos de acogida. Eso es abominable en términos sociales. En lo que sí me parece que se incurre en responsabilidad, yo diría que penal, hay que ver la ley, la 684, la ley del habeas corpus, que quiere decir tengamos cuerpo. Es una ley que aunque algunos piensen que el origen es británico, no es verdad. Tiene un origen en el antiguo fuero de Aragón,
que consistía en que, como a veces la autoridad ejecutiva era arbitraria, para garantizar que las detenciones no fueran caprichosas, se ponía el habeas corpus y el detenido podía interesar que le llevasen su cuerpo ante la autoridad judicial para decidir si la detención había sido correcta o no, si era razonable, había indicios de que había cometido un hecho delictivo. La cuestión es, todas las personas que han estado en el muelle Arguineguín desde el 20 de agosto hasta el presente y más allá, que han estado más de 72 horas, todas esas personas han estado ahí detenidas ilícitamente en un establecimiento, en un lugar como establece el artículo 1 apartado B de Barcelona de esta ley del habeas corpus. Nadie ha pedido habeas corpus, es posible que algunos los pidan. Nadie ha planteado detenciones ilegales al pasar las 72 horas, algunos es posible que los pidan. La gran excusa, la gran eximente, el gran camuflaje que están buscando es decir que están allí por la pandemia pasando cuarentena. Y eso no es cierto, porque el resultado del PCR se tiene en 24, 48 o 72 horas. No llega al 2% los que son positivos. Los que han estado en contacto con los positivos pasan la cuarentena en otro lugar. Los positivos van a una residencia escolar donde están los positivos. Todos los demás son negativos. Pues todos esos negativos, todos los que han estado más de 72 horas han estado detenidos ilegalmente. ¿Qué responsabilidades van a asumir los que han ordenado el mantenimiento de esa infamia y de esa indecencia, de ese trato inhumano y degradante que supone ese muelle de Arguineguín, hacinando ahí a estos seres humanos como si fueran ganados? Ahí hay claramente una responsabilidad. La pregunta por la que usted me formula, yo creo que lo que hay es una responsabilidad social, más que jurídica. Señor Díaz Tejera, tenemos un minuto. Usted ha afirmado que la salida de estos migrantes de Arguineguín podría haber generado un problema de orden público. ¿Cree que ese temor lo avala el hecho de que hoy se haya anunciado que Interior traslada a este archipiélago a Canarias a 250 antidisturbios como refuerzo? Es que siguen estando prisioneros de la ideología de la crimigración y siguen presos de esa ideología de la crimigración porque siguen entendiendo que la migración sobre todo es una fuente de problemas o una fuente de crímenes, y eso es algo profundamente falso, profundamente falso. No hay más que ver las cárceles para ver cuántos negros hay en comparación a cuántos blancos hay, a cuántos residentes hay en comparación a cuántos migrantes hay. Eso es profundamente falso. Luego, si se ha hecho esto y a continuación viene lo otro, pues uno razonablemente piensa, ¿por qué están tan obsesionados por algo que no ha existido? Porque, ¿qué pasó en Arguineguín? Que ahí hubieron la hermana de un chico al que estaba buscando, que ayudó, habían unas empleadas de la Cruz Roja muy identificadas con su trabajo y unas voluntarias que ayudaron, y entonces los reunieron en las 3 guaguas, los llevaron al Plaza de la Feria. ¿Qué pasó en la Plaza de la Feria? ¿Hubo algún brote xenofóbico, racista, clasista? ¿Hubo algún comportamiento agresivo? ¿Alguna reyerta? ¿Alguna pelea? No hubo nada. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ha estado muy por encima del nivel de responsabilidad de los que tomaron esa fría y desalmada decisión en comparación al comportamiento que ellos tuvieron, esta ciudadanía canaria, con estos chicos en la Plaza de la Feria, llevándoles agua y comida. Y alimentos. Por esa razón, lo que intento decir es que mientras sigan prisioneros de la crimigración, van a seguir con este discurso. Y esto es un asunto sobre todo de migraciones, de integración y de acogida humanitaria, de no olvidar que son seres humanos, en lugar de dejarnos llevar por ese fantasma de las invasiones y ese tipo de historia que más pertenece al mundo del terror y de la fantasía como consecuencia de la angustia entre la pandemia. Y habría que desterrar. Señor Díaz Tejera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos aportado su opinión. Buenas noches. Gracias a usted por preguntarme y discúlpeme que la última respuesta no sea en 1 minuto, porque a mí me han dicho que las cosas breves y rápidas no son muy aconsejables. Yo le agradezco además que haya hecho el esfuerzo con la voz que la tiene, que la veo que la tiene cascada y que sin embargo ha hecho el esfuerzo por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Hombre, es que llevo 4 meses, mañana, tarde y noche, sábado y domingo, con periodistas alemanes, belgas, franceses, suecos, noruegos, españoles, pero a los canarios no hay que fallarles nunca.
Gracias, señor Díaz Tejera. Como decía en esta entrevista el juez, la naviera Armas ha puesto a disposición un barco para trasladar a los migrantes a la península. Si el Ministerio del Interior no lo llega a autorizar, no lo autoriza, ¿creen ustedes que es la constatación de que el gobierno central está apostando por la permanencia de los migrantes en Canarias? No, yo creo que no. Yo creo que es que había que buscar, este es un hecho inédito, porque en otros momentos no estaban las fronteras de Marruecos cerradas, no estaban las de Mauritania cerradas, estaban abiertas y en cuanto venían practicaban la devolución en caliente, que decían, ¿no? Este es un hecho ahora mismo, aprovechando la pandemia, que están cerradas fronteras y que no se pueden trasladar a los países de origen, no se pueden devolver. Y entonces a partir de ahí habrá que buscar. Estamos hablando de llevarlos a Huelva. Se han devuelto pero unos pocos. habrá que buscar fórmulas, son pocos. Sí, unos pocos. No, hoy decía la consejera del País Vasco que nadie les había planteado desde el gobierno del Estado. Sí. El gobierno vasco se ha ofrecido hoy, Marcial Morales, que está dispuesto a ayudar a Canarias en esta crisis migratoria. El problema es a dónde los dirigen, porque no son dos. Pero ¿este ofrecimiento pone en un brete al gobierno de Pedro Sánchez? En un brete. Sí, sin duda. Con Canarias, por supuesto. Le Vamos avergüenza. a ver, si no se trata de no quererlos recibir en la península, no hagamos juicios de valor, que todavía no está. ¿Qué fórmula? ¿Cuál es la fórmula mejor para resolver este problema que tenemos? María Dolores, mientras la solución es de más largo alcance, pues habrá que preparar hay la una red de península. acogida, esto está demostrado, a lo largo de toda la península, con bastantes plazas libres, hay disponibilidad, como la que ha manifestado la consejera de Euskadi, para hacer una distribución que haga menos problemática la situación de estas personas y del entorno en el que están. Y desde luego, si ella ha dicho hoy que el gobierno del Estado ni siquiera les ha preguntado, ni siquiera ha contactado con las comunidades autónomas, quiere decir que al desastre al que nos estábamos refiriendo antes se profundiza aún más. Pero mira, este no es un paquete que se quede aquí. Van a venir más. O sea que hay que plantear la cuestión con la perspectiva esa de que van a venir más. Pero debemos sin duda. Y a partir de ahí hay que hacer ser solidarios. No debemos de olvidarnos alguna hipocresía, y vuelvo con la palabra hipocresía. Cuando la crisis en La Valeta, en el puerto de La Valeta en Malta, con algunos barcos, algunas comunidades autónomas se ofrecieron a recoger inmigrantes. Sí. Se ofrecieron varias veces, no una ni... Y la alcaldesa de Barcelona y la Comunidad Valenciana. No he visto ningún motivo de solidaridad más que el que ha citado esta tarde el País Vasco, que insisto, que creo que avergüenza al gobierno de España, o por lo menos le debilita de cara al público al no haber tomado las medidas, al menos de forma solidaria con Canarias. Yo creo que ahora mismo muchos canarios se sienten, la percepción en Canarias es que se sienten abandonados del Estado. Esa es mi percepción. Vamos a seguir muy pendientes de la gestión de esta crisis migratoria, pero la actualidad de hoy nos invita a mirar también hacia atrás. Mañana se cumplen, fíjense, 45 años de la muerte de Franco, un suceso que inició un complejo proceso de transición que nos llevó de la dictadura a un sistema democrático, un proceso que culminó en 1982 con la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía, una herramienta que permitió a Canarias salir del ostracismo. En nuestro reportaje de hoy echamos la vista al pasado y lo hacemos para comprender mejor el presente. Así fuimos, así somos. Es parte de la esencia humana. Con el paso de los años, no podemos evitar echar un vistazo hacia atrás, rebuscar en nuestra memoria, repasar grandes acontecimientos y descubrir que nada es como antes. Pero, ¿significa que estamos peor? Lo cierto es que cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor. Españoles, Franco ha muerto. Franco llevaba ya unos días moribundo. Nos encontrábamos en Madrid y a eso de las 4 de la mañana y me dice: Lorenzo, me acabo de enterar por la radio de que Franco ha muerto. La muerte de Franco preocupaba a toda la ciudadanía, pues no se sabía qué iba a pasar después y todavía
estaba reciente el recuerdo de una guerra civil en que los españoles se mataron unos a otros y hubo nada menos que 500.000 de muertos. Yo estaba director del Colegio Mayor San Fernando, que era el refugio de todos los antifranquistas que había en la universidad, o parte de ellos. Y esa noche dormí en el colegio y a las 5 más o menos de la madrugada aporrearon mi puerta, griterío, salí y fuimos a festejarlo. La verdad se ha dicho, no hay que sentir pudor por la palabra. La gente estaba preocupadísima por qué podía venir detrás y nadie podía pensar cómo iba a ser la transición que afortunadamente tuvimos. Hombre, dejamos atrás un país que no tenía prestigio ninguno en el mundo, ni en Europa, al contrario que hoy. Queríamos que por encima de todo viniera una España en plenitud de apertura y de democracia. Para España había dos claras decisiones, una era la democracia, las fórmulas democráticas y el Estado de Derecho, y también la integración en la Unión Europea, porque precisamente uno de los factores que contribuyó también al cambio en nuestro país fue la exigencia de Bruselas de que no se podía pertenecer a la Unión Europea si no se era democracia. Dejamos atrás unas Canarias absolutamente marginadas. Los ministros siempre venían con la misma cantinela, o tan lejos en la distancia y tan cerca en el corazón. Todos repetían lo mismo. Y fue preciso que viniera Adolfo Suárez y la transición para que Canarias, merced al Estatuto de Autonomía, además pudiera progresar. Pues hasta que llega la Constitución del 78 estábamos abandonados, dicho con mayúsculas, y era necesario contar con la autonomía. Sigue la hora 14 aquí en la cadena SER. Buenas tardes. Con permiso. Adelante, hola Nacho. Pedro Murillo, periodista. Mañana se cumplen 45 años de la muerte de Franco en 1975, el año en el que tú naciste. ¿Qué te han contado tus padres de cómo fueron aquellos días que cambiaron la historia de España? Pues que era una España bastante en blanco y negro y que bueno, que no había ningún tipo de libertad, pero también había una ansia de poder salir adelante y una ansia también de que las cosas cambiaran y de que llegara la democracia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi padre se encontraba haciendo la mili y era justo la Marcha Verde, ¿no? Entonces había muchísima incertidumbre también en ese sentido si iba a haber o no iba a haber un conflicto armado. Si te parece, Nacho, que vienen los compañeros de deporte, seguimos en la redacción hablando. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo ha cambiado la sociedad canaria y española desde aquella época hasta el día de hoy? Cualitativamente, la sociedad de 1975 era una sociedad mucho más inculta. Hoy en día hemos avanzado en cuanto al bienestar, en cuanto a los servicios sociales, en cuanto a muchísimos elementos que no se tenían en 1975, que lo que hemos conseguido costó muchísimo, ¿no? Las islas han cambiado radicalmente, por ejemplo, en población. En 1975 vivían en las islas algo más de 1.250.000 canarios. Ahora, 45 años después, somos casi 1 millón más de habitantes. Paradójicamente, las familias isleñas son más pequeñas. Si en los 70 estaban formadas por más de 4 miembros, ahora apenas superan de media las 2 personas. Se han pasado de sociedades donde se tenían muchos hijos, pero también es verdad que también la esperanza de vida no era la misma. En el caso de España, en la etapa de los años 70, 60, hay una mejora de las libertades individuales y colectivas, ¿no? Por ejemplo, no estamos hablando de la incorporación de la mujer al mercado laboral, también a la educación, producen que las expectativas de la vida no sean lo mismo, se retrase el año de la primera maternidad, ¿no? El primer hijo. Hay un mayor contacto entre generaciones. Antes no todo el mundo llegaba a edades tan avanzadas y sobre todo no con la misma calidad de vida, ¿no? Dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor. Canarias ha cambiado principalmente por ellas. Las mujeres que nacieron a finales de los 50 se incorporaron al mundo laboral cuando llegó la transición a España, cambiando el papel que desempeñaban en la estructura familiar. Hola,
Acabo de llegar de trabajar y eso no está hecho para mí. Mira qué Ni bien. 6 horas estuve. Ustedes no tienen afán de sacrificio ninguno. Pregúntale a tu abuela lo que era trabajar antes. ¿En qué trabajaste? En platanera, cogiendo algodón y todo lo que había. Pues, ¿qué edad podría yo tener? 14 o 15. Sí, sí. Con conocimientos muy pocos, pero teníamos una venda de comestibles. Sí. ¿Pero tú fuiste al colegio? ¿Qué dabas? ¿Qué hacías en el colegio? Las escuelas no eran sino llevar una libretita y hacer lo que las letritas que nos decían, a escribir y a nada sumar. más. Yo tuve más suerte, gracias que abuela me puso a aprender. Llegué a ir a la laguna nocturno para poder sacar algunos estudios. Hice colegios, conduje guagua y yo estuve trabajando con mis compañeros igual que si fuera de tú a tú. Tampoco me hubiera dejado pisotear. Pues yo, es que ahora me cuesta más imaginarme que hayan diferencias entre géneros, entre chicos y mujeres. La época de abuela fue una época diferente, donde la mujer también opinaba menos, no como ya mi época, que ya se opinaba de distinta manera. Yo creo que con lo que me quedo de esta época es con las libertades que tenemos. El no poder estudiar es lo que a mí me trabó, pero porque no habían lo que tú tienes hoy. Yo creo que ha sido fundamental la Constitución de 1978, porque hasta ahí los esfuerzos se estrellaban contra el sistema establecido que prohibía incluso por decreto el trabajo de las mujeres y menores. La evolución de las mujeres ha sido siempre contra todo pronóstico. Siempre tuvo trabajo la mujer, dentro y fuera de casa. Lo que pasa que eran trabajos que no se consideraban, como la limpieza o como la confección de vestidos o la agricultura. Se tenía como un extra, como algo para la familia, nunca un medio de vida propio de la mujer. La mujer comenzó a trabajar fuera de casa con la llegada del turismo. En los años 60, Canarias dejó de lado el sector primario para construir hoteles y apartamentos. Sobre los años 70, digamos que la economía canaria pasó de depender prácticamente de ser una sociedad agrícola a ser una sociedad que dependía del sector terciario, en concreto el turismo. En los momentos iniciales y hasta prácticamente el año 2000, esto supuso un incremento de la renta, un incremento de la riqueza. Incluso Canarias llegó a alcanzar en promedio la renta per cápita española. También ha supuesto que la gente vivía en el campo. Ahora la sociedad es mucho más urbana. Digamos que el modelo demográfico canario ha cambiado profundamente por la actividad turística. Ana Rosa, usted era tan solo una niña cuando ayudaba a sus padres con los tomates. ¿Qué recuerdos tiene de esos tiempos? Mi padre toda la vida los tomateros. Y luego yo, con 4 añitos, 5, del colegio a los tomateros. Había mucho calor, pues tenías que cubrirte y venga, y bebiendo agua. Con 11 años deja usted las tomateras para venirse a trabajar al sector turístico, concretamente en el Hotel Folía. Empezaron a buscar personas para raspar pintura, ahí estaba yo. Era comer y acostarnos en la cama para el día siguiente. Y con mucho sacrificio. El trabajo de antes era duro. A barreño, a sacho, a caña, era a cinta. Yo me acuerdo de las cuarterías que ustedes llaman cuarterías, las tabladas. Era para ir a desayunar y dormir. Cuando llegó el turismo, muchas mujeres nos fuimos a trabajar al sur, porque en el sur cobrábamos más. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados. Si el turismo cambió la vida en Canarias, la educación ha pasado por varias etapas hasta dar un giro radical en pocas décadas. El sitio de mi recreo. Victoria, Sara e Isiar tienen algo en común. Son profesoras. Las tres comparten profesión, pero han dado clases en sistemas educativos completamente distintos. 3 generaciones de profesoras. ¿Qué diferencia ven de entonces a ahora? Hice mis estudios durante la dictadura. Eran leyes segregadoras. Las niñas íbamos a unas clases y los niños a otras. Las niñas recibíamos unas enseñanzas y los niños otras.
A nosotros nos enseñaban, además de las asignaturas comunes como la lengua, las matemáticas y la historia, cómo hacer mejor las tareas del hogar. En relación a lo que veo ahora, teníamos un enfoque muy memorístico, repetitivo y pasivo por parte de los alumnos. Se trataba de un modelo educativo basado en el conocimiento puro y duro. Estudié con la LOCSE y más tarde, en el 2013, se implantó la LOMSE. La principal diferencia que veo es que el profesor está adquiriendo otro rol y es el guía, el que guía a los alumnos, y es cada alumno el que más o menos se pone sus propios límites. ¿Creen que entre alumno-profesor hay actualmente una falta de respeto o es que han cambiado las formas de relacionarse? Yo no creo que haya mayor falta de respeto hacia los profesores ahora que antes. En mi época de estudiante lo que había no era respeto al profesor, era miedo. Hemos pasado de unas relaciones totalmente verticales a un paradigma más horizontal en el que las relaciones son más de colaboración, de igual a igual. Pero sí que es verdad que ellos a mí me respetan bastante porque desde el principio de curso hemos puesto pues nuestras normas y tengamos una relación cordial pero también afectiva. Me gustaría que vieran este artículo. Si nosotros tenemos en cuenta el nivel sociocultural de Canarias, que es una comunidad tradicionalmente agrícola y turística, es decir, eso tiene un peso importante en los resultados de PISA. Sí que es verdad que los datos van poquito a poquito en aumento, pero lo que veo es que no se hacen grandes cambios por solucionar esto. Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. En las últimas décadas, Canarias, al igual que el resto del país, pudo alzar la voz. La libertad de expresión consiguió llenar de color un país en blanco y negro. Es cierto que la censura pues mantenía ciertas limitaciones a la libertad de expresión, sanciones por medio de multas, se mantenía el riesgo de inhabilitación del periodista o el secuestro de la publicación en caso de que se cuestionara el propio régimen, se criticara. Los periodistas, muchos se autocensuraban, otros trataban de burlar la censura con sutilezas de estilo a la hora de escribir. La transición, aunque no fue perfecta, pues resultó muy positiva en todos los aspectos y significaba pues que el nuevo periodismo soltaba amarras, particularmente cabeceras como La Provincia y Diario de Las Palmas fueron un ejemplo de periodismo audaz y progresista. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Y llegó la conquista de las libertades. La transición trajo a España el respeto a los derechos fundamentales y dejó en el cajón de la historia la clandestinidad. En esos años se abría paso a la política sin ataduras y las manifestaciones en las calles. El movimiento universitario en aquel entonces fue importante y yo creo sobre todo que destapó la conciencia de es posible oponerse a la dictadura. Hay veces que se dice, hicieron poco los que no estuvieron peleando. La imagen nuestra es que las libertades las conquistábamos todos los días y que nadie nos decíamos que estábamos en una dictadura porque no lo aceptábamos. La democracia la trajo pues el movimiento que se creó en todos los pueblos de España, no se nos regaló nada, se conquistó. También la intimidad era silenciada y la orientación sexual perseguida. Lolo, ¿cómo recuerdas tu juventud? Siempre fui afeminado y me recuerda este entorno, que nos reunimos aquí grupos de amigos. ¿Tuviste que ocultar tu orientación sexual en aquellos años? Para mí era difícil ocultar mi orientación sexual porque yo soy afeminado de naturaleza. Pero claro, a veces me tenía que reprimir, como en el colegio o en la calle. Porque en aquella época, si tú no te hubieses escondido, ¿a qué riesgos o qué peligros te hubieses enfrentado? Corrían riesgos solamente de salir a la calle, o sea, reunirnos con amigos, lo que sea, ya era un peligro. Yo recuerdo una noche que nos cogieron ahí en la plaza militar, habíamos 3 o 4 y pasó la policía secreta. Bueno, serían las 12 y pico de la noche y nos llevaron presos. Por el simple hecho de ser quien era, como era, y que estaba con un grupo de chicos, vimos 4 o 5, entonces ya éramos peligrosísimos. ¿Cómo cambió tu vida con la llegada de la democracia?
Bueno, mi vida no solo la mía y la gente como yo, sino de todo el mundo. Esto fue una alegría, fue un esplendor, fue todo cambió como de la noche a la mañana, éramos libres por fin. Pues la represión tuvo tres ámbitos. Uno, el puramente religioso. Desde el punto de vista médico, en tanto se consideraban que eran personas enfermas, y desde el punto de vista legal, a través de leyes concretas, como por ejemplo el Código Penal, y de leyes como la de Ley de Vagos y Maleantes, que en el año 54 incluye a los homosexuales como peligrosos sociales. Y en los expedientes de vagos y maleantes que yo he estudiado en el Archivo Histórico Provincial, hay 192 expedientes entre el año 55 y 70 de juicios hacia personas por su orientación sexual. Canarias se ha transformado a cámara rápida. Unos cambios que son el resultado de la lucha de toda una generación que marcó una época. Sin esa generación, seguiríamos viviendo en blanco y negro. Los últimos barómetros del CIS reflejan una sociedad que suspende a sus dirigentes y desconfía de su clase política. Yo le pregunto a la mesa, ¿qué está ocurriendo, José Miguel? ¿Acaso eran mejores los políticos de antes que los políticos de ahora? Eran diferentes los políticos y era diferente la sociedad. Ahora hay una mayor desconfianza ante las instituciones, justamente porque se puede palpar un sectarismo más acusado. Es decir, la defensa de la ideología en estos momentos era una defensa de la ideología respetuosa, era con una visión de Estado, una visión incluso más solidaria de una cohesión territorial y social, y en estos momentos las apuestas son a legislatura vencida. Es decir, aquí no hay proyecto que dure más que una legislatura y obviamente visiones estratégicas con 4 años de duración prácticamente no existen en ninguna parte del mundo. Sí, además se ha polarizado el tema de la adscripción política y la desafección. El que es de izquierda es izquierda, le cuesta valorar a una persona de derecha o de centro derecha y le cuesta valorarlo como político, como persona y como persona capaz. No vemos ahora situaciones que pudimos ver en Madrid, en la Comunidad de Madrid, alternándose en aquellos momentos, pues Leguina con Gallardón y en circunstancias dándose la mano. Este tipo de circunstancias la vemos fuera de aquí. El problema que tenemos en Estados Unidos con Trump y Biden es un reflejo de una situación que traspasa la frontera nacional. No es una sola cuestión nacional con los problemas de la parte política, ¿no? María Dolores Pelayo, fuiste senadora en la legislatura constituyente. Sí. En aquellos momentos se lograron amplios consensos y ahora somos incapaces, por ejemplo, de renovar el Poder Judicial. ¿Por qué cuesta tanto que los partidos políticos puedan ahora cerrar acuerdos? Porque están encastillados en sus estrategias y en su tactismo de derribar al contrario. No se plantean una solución de país, se plantean derribar al adversario para gobernar ellos. Es lo que hay, no hay otro debate. Lo hemos visto ahora en los presupuestos, lo hemos visto en la moción de censura pero bueno, no hay proyecto de país en la oposición, por lo menos se ve, ni porque no formulan alternativas, Es el no con el oximorón, es el no con el insulto, la descalificación. Y eso lo está viendo la gente. Y los ciudadanos cuando ven eso, pues se desafectan. Eso es así. Acabas de decir eso y precisamente hoy se ha aprobado una nueva ley educativa que sustituye a la LOMCE. Esto que van a ver es lo que ocurría esta mañana en el Congreso. Bueno, pues pese a que los ciudadanos reclaman consenso, escenas como esta muestran la confrontación a la que hacía referencia María Dolores Pelayo de los políticos españoles. Desde hace 4 décadas España ha sido incapaz de consensuar 6 modificaciones. Una ley educativa. ¿Qué tiene que ocurrir para alcanzar un acuerdo? Y le pregunto también a la educadora, María Dolores Pelayo, que es educadora. ¿Llegaremos a alcanzar alguna vez un gran pacto por la educación? En este entorno es absolutamente impensable. Pero creo que en todo esto hay un elemento también positivo. Sí. Lo apuntaba José Miguel al principio de su respuesta. La sociedad ha cambiado.
la política está ejerciendo un papel mucho menos importante del que debería ejercer, porque es necesario el liderazgo institucional. La población está hartándose de la política, la población no está mayoritariamente tan polarizada y es capaz, como en lo que apuntaba Leopoldo, es capaz de reconocer que si yo tengo una ideología más progresista que alguien que sea más conservador, pues puede hacer cosas que sean positivas. Y la sociedad en este sentido, creo que, por resumirlo mucho, está llevándose por delante a la política, entendida como esa mala profesionalización de los políticos, una imagen, la de la Plaza de la Feria, lo que decías antes. Sueltan en la calle con una irresponsabilidad como la que denunciaba Arcadio Díaz Tejera a 200 personas y la ciudadanía les va a llevar bocadillos en la Plaza de la Feria. Ese es un ejemplo muy claro. Ciudadanía por encima de sus políticos. Eso, estamos ante una gran crisis de la política. De todas formas, recuerden una cosa, la LODE en el año 85, en 1985, generó una situación similar a la que produjo aquí o la que se produce hoy en el hemiciclo. O sea, generó un problema de una división. Recuerden que fue el punto de arranque de los conciertos escolares. Desde el 85 hasta aquí, hoy hemos reproducido una situación 25 años atrás, o sea que esto tampoco es una cuestión nueva, ¿eh? Es que aunque sea una obviedad, hay que recordar que la clase dirigente gobierna absolutamente incluso para aquellos que no le han votado. Lo digo porque eso polariza mucho las acciones en base a que estos son los míos y sobre esto los defiendo, cuando realmente tú eres el primero que tienes que dar una visión integradora si quieres que la ciudadanía confíe en ti, porque primero lo importante es que normalmente aprendes del que no estás de acuerdo. Y justamente eso es lo que enriquece. Si esperamos una evolución intelectual a la altura de la media europea, teniendo tantas reglamentaciones educativas, difícil va a ser. María Dolores, ¿te quedas con ganas algo de decir? 30 segundos. Muy breve. Yo creo que deberían los partidos políticos mandar al traste a los asesores de las estrategias, porque se están equivocando al 100%. Y hay que dejar que hable el sentimiento del político y lo que piensa el político, y no la estrategia de decir, no, tú olvídate de lo que tal y ahora vete a por él. No es una guerra civil la que estamos. Estas formas de hacer política están produciendo Vox, Trump, etcétera, etcétera, ¿no? No, ese no es el camino para una convivencia y para construir una sociedad integradora, convivente, respetuosa. Pero Dolores también ha ganado Biden, ¿eh? Hay que decir que es otro estilo. Ha ganado Biden. Claro, ha ganado Biden. Y esa es mi esperanza, Esperanza a ver si nos damos cuenta los ciudadanos de que hay que apartar a todos los que hacen la política trumpista. María Dolores, disculpa, te di 30 segundos que ha cumplido con creces. Los mayores que rondan hoy los 80 años desempeñaron un papel clave para impulsar la democracia en nuestro país. Sin embargo, gran parte de esa generación a la que tanto debemos vive hoy un aislamiento no deseado. Solo en Canarias se estima que más de 60.000 ancianos viven solos y la mayoría son mujeres. Lo vamos a abordar en la siguiente parte de nuestro reportaje, a la vuelta de publicidad. Será un instante. Seguimos en directo en Televisión Canaria cuando son las 23:16, 11:16 de la noche. El progreso económico y social de los últimos 45 años ha tenido una consecuencia directa sobre el aumento de la esperanza de vida en España. Pero cumplir años acarrea la aparición de enfermedades e incrementa las posibilidades de acabar viviendo en soledad. Apostar por el bienestar de nuestros mayores debe ser una prioridad, sobre todo durante una pandemia que les afecta con mayor virulencia a ellos. Lo vamos a abordar en la segunda parte de nuestro reportaje de hoy. El tiempo corre, pero no lo hace igual para todas las generaciones. Algunas han tenido que vivir acontecimientos que les parecieron eternos. Los canarios que superan los 80 años nacieron en una guerra, sufrieron la posguerra, crecieron durante una dictadura y asumieron el reto de cambiar un país durante la transición. Recientemente,
esa misma generación ha tenido que hacer frente a nuevos golpes, como la crisis de 2008, que obligó a muchos a compartir su pensión con sus hijos y nietos, y ahora el coronavirus. Nuestros mayores asisten horrorizados a la irrupción de una pandemia que se ceba con ellos. La COVID golpea con dureza a los ancianos. De hecho, la mortalidad a causa del virus se dispara hasta el 15% en los mayores. Esta pandemia no solo tiene un efecto inmediato de enfermar, sino que tiene consecuencias sociales, consecuencias psicológicas, consecuencias afectivas, consecuencias cognitivas. Estamos viendo cómo el aislamiento, la soledad, el cambio en las normas sociales, todos esos cambios en el condicionamiento de que antes, por ejemplo, se podía reunir la familia el domingo y se reunían un montón en las familias numerosas. Hay un montón de personas mayores que han quedado con depresión. Estamos asistiendo al envejecimiento del envejecimiento. Estela, el 8 de junio acudes al centro sociosanitario y ahí por fin, después del confinamiento, puedes volver a ver a tu madre, ¿no? Me tuve que emocionar, ella también, y bueno, un momento muy feliz. Ella descubre que ya no nos puede ver día a día. La soledad para ella fue traumática. El 12 de agosto, tu madre fallece. ¿Cuál fue el motivo? No por la COVID. Su patología se agravó por la soledad, eso lo tengo clarísimo. Pero en los centros de mayores hay una segunda pandemia, que es la soledad. Pese a la pandemia, ahora vivimos más que antes. En 1900 la esperanza de vida en España era de solo 34 años. En 1950 se llegaba hasta los 60. Y al finalizar el siglo alcanzó los 75 años. Hoy, la esperanza de vida es de casi 83 años, la más alta del mundo junto a Japón y Suiza. Vivimos más, pero ¿lo hacemos con mayor calidad de vida? ¿Alguna cosita más? No, señorita, basta. Muchísimas gracias, que tenga Vale. buen día. Muy Cuídese. amable, gracias, Dios. Ernesto, ¿cuántos medicamentos has comprado hoy en la farmacia y cuántos tomas habitualmente en un mes? Pues hoy precisamente 2, pero mensualmente son sobre 5. ¿Y para qué tomas esa medicación? Bueno, en el 2003 tuve un problema coronario y entonces pues para mantener el flujo sanguíneo bien, pues tengo que estar con estas 5 medicinas, una para el colesterol y el resto son para el corazón. Después la otra medicina es andar todos los días 1 hora. ¿Con todo tú consideras que tienes una buena salud? Yo creo que sí, no se me ha repetido nada, me siento bien. ¿Qué patologías son más frecuentes en esta edad? Pues las patologías del sistema óseo, la artrosis, las patologías cardiológicas, las patologías endocrinas como puede ser la diabetes, la obesidad, también las hay de tipo neurológicas como pueden ser por la enfermedad de Alzheimer, pero por regla general nuestros pacientes están bien cuidados, bien tratados, con lo cual podemos decir que la salud de nuestros pacientes mayores y ancianos es la adecuada. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. Delia, le estás preparando el desayuno a tu padre porque él tiene 102 años y tú te encargas de sus cuidados diarios, ¿verdad? Desde hace un año más o menos él es ya más dependiente. Lo único que hace él por sus propias manos es comer. Pero yo el aseo personal se lo hago yo todos los días. Él era un hombre muy activo y de repente pues toda su actividad pues que ya no sale a la calle a caminar ni nada. Los meses que duró la cuarentena, ¿cómo llevó tu padre el estar encerrado? ¿Le afectó mucho? Él decía que por qué entrábamos con mascarillas, que por qué estaba la gente con mascarilla. Entonces yo le expliqué un día, me senté y le dije, papá, es que hay una enfermedad muy grave. Papá, te dejo aquí el desayuno. Bonifacio, 102 años. ¿Cuál es el secreto para llegar a esa edad? Oh, no morir, qué mejor que eso. Leche y gofio. Y Canarias le he andado yo caminando todo rojo. De su familia, Bonifacio, ¿es usted el único que ha sobrepasado los 100 años o sus padres también fueron tan longevos? No, me acuerdo que llegara ninguno. Mi padre no murió más joven que yo, que la edad que yo tenía. ¿Cómo han sido estos últimos años? Ahora, para la edad que tengo, ya lo estoy pasando bien. Piensa no morir si nunca.
La mente no está buena ya como era antes, pero ahí va escapando. En España, el 45% de los mayores asegura sentirse bien. Sin embargo, son los hombres los que mejor se encuentran. Más del 52% de los ancianos manifiesta gozar de buena salud frente al 40% de las mujeres. Las personas que tienen ahora más de 65 años, todavía las mujeres eran muchas amas de casa. ¿Cuál es la consecuencia? Que el trabajo en casa también es costoso, no es tan fácil y también hay niveles de estrés bastante altos que inciden en su vida de adultos. El ama de casa no se jubila nunca. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. La soledad es otra pandemia que afecta a muchos mayores en Canarias. Se estima que unos 60.000 viven solos, una condición que afecta a su salud física y emocional. Cada vez más vemos, Ana, a personas mayores que viven solas. ¿Tú cómo lo llevas? Yo, vale, vivo sola, pero no estoy sola. Lo digo porque yo a mi alrededor tengo personas maravillosas. ¿Desde cuándo pediste la ayuda a domicilio, Ana? Hace 11 años. Tuve un cáncer, a consecuencia de eso estuve mucho tiempo acostada y perdí la movilidad de las piernas. Es una ayuda buenísima porque viene una chica, limpia la casa, hace la comida, me baña y sobre todo es una amiga. ¿Qué les dirías, Ana, a todas aquellas personas que como tú también viven solas? Que se olviden lo que les falta y que mire y potencie lo que le queda. Sí, de acuerdo, sin problema. Muy bien. ¿Le enviaremos un cuidador? Sí, de acuerdo, lo antes posible se lo enviamos a casa. Gracias, hasta luego. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Elena? Sí, muy bien. ¿Qué cobertura, Elena, tienen actualmente ustedes en la atención a las personas mayores en esta empresa? Sí, el 80% de los servicios que prestamos es a mujeres y el otro 20% es a hombres. Hay un porcentaje mínimo, que sería un 15%, que es un servicio que se presta a matrimonios. Son servicios que principalmente necesitan el día a día, tales como tareas domésticas, ayudarlos a vestirse, a bañarlos, el controlar la medicación, seguimiento de esa medicación que toman. La soledad no deseada es una soledad que, aunque estés acompañado, es aquella soledad donde no cuento con nadie. Tengo un problema y no tengo a quién acudir. Está cada vez más ahí por el tipo de vida que estamos llevando. Si yo con 65 o 70 años o mayor me siento solo, quizás es antes cuando deberemos plantearnos si vamos a derivar hacia ese tipo de vida. Las familias tienen otra estructura familiar y sobre todo hay un factor que juega un papel importante, cómo se ha feminizado el envejecimiento. Las mujeres aproximadamente viven 6 años más que los hombres y quedan viudas. Y muchas viudas que están bien prefieren vivir solas que ir a vivir con sus hijos o con sus familiares o que ingresar en un centro sociosanitario. Los hombres suelen institucionalizarse antes porque no todos tienen la autonomía que tiene una señora mayor, que ella se cocina, que gestiona el lavado de su ropa. Por eso los hombres ingresan en instituciones sociosanitarias a mayor rapidez. Una de las opciones para vivir acompañados es hacerlo en una residencia, pero en Canarias solo hay 2 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Que Canarias sea una de las comunidades autónomas con menos plazas residenciales se debe a que no ha habido una apuesta real pues por generar infraestructuras sociosanitarias en nuestra tierra. A pesar de conocer el envejecimiento de nuestra población, además del segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, vamos a incluir 71 millones de euros más para poder terminarlo con todas las garantías. Tenemos otras inversiones que se van a incrementar en los próximos presupuestos generales de la comunidad autónoma, que van destinadas a centros de día, que ya están en funcionamiento, a atención domiciliaria. Queremos residencias más cercanas a la persona mayor, a su núcleo de residencia. No todos los mayores pueden permitirse pagar una residencia. Los más de 187.000 jubilados de Canarias cobran, de media, unos 1.087 euros al mes, aunque en algunos casos, en especial las mujeres, tienen que vivir con poco más de 400 euros. En este momento son alrededor de unos 265.000 personas de las no contributivas y unas 190 las de invalidez.
si atendiéramos a lo que es las recomendaciones de la Carta Social Europea, debería estar en el 60% del salario medio que hay en un país. Debería estar en torno a los 700 euros. Fundamentalmente afecta a mujeres y solas. Esa es la foto de la pensión no contributiva. La soledad y la crisis sanitaria y económica golpean hoy a una generación de la que deberíamos sentirnos orgullosos. Sin embargo, no valoramos lo suficiente su esfuerzo, a pesar de que han sido vitales para construir el país que disfrutamos ahora. Los mayores son el colectivo más vulnerable frente al coronavirus y la respuesta que se les ha dado ha sido principalmente aislarlos del resto para evitar su contagio. ¿Estamos dispensando un trato adecuado a nuestros mayores? Te lo pregunto directamente, Leopoldo, durante esta pandemia. Es difícil decir que sí. Es prácticamente imposible porque en cierta medida se les ha abandonado en una residencia donde no cumplían los requisitos razonablemente buenos para mantenerse, digamos, en situaciones dignas. Es la palabra propia para este momento. Entonces yo diría que no le hemos dado, y hay un problema también personal porque el aislamiento conlleva otro tipo de enfermedades, como hemos visto también en el reportaje, ¿no? María Dolores, de todos los mayores de 65 años que viven solos en Canarias, más del 62% son mujeres y la tendencia parece, como hemos visto, que va en aumento. Varias ONG tienen en marcha programas específicos para personas mayores que sufren soledad, pero no parece que los gobiernos lo tengan como algo prioritario en sus agendas. No, bueno, es que el tema de la asistencia social se ha ido ampliando de tal manera que lo que era antes una función de la familia, atender a nuestros mayores, pues ahora se ha convertido en un sistema de asistencia social a los mayores. Ya no es solo el tema de las pensiones, sino también una asistencia social. Y ha habido una propaganda sobre que era la solución mejor para nuestros mayores. Y se ha demostrado con la pandemia que ha sido una trampa mortal para muchos mayores en España. Y esto viene también de considerar la asistencia social a los mayores como un negocio, fondos buitre, que tenían simplemente la limpieza y la comida. Pero de acuerdo sí, pero bueno, hay en primer lugar, que lo manifiestan muy bien estos reportajes, una evolución y un cambio social que hace que las familias sean más pequeñas, que afortunadamente trabajen mujer y hombre y por tanto esa atención a las personas dependientes, sean niñas, niños, sean mayores, se dificulta. Y en ese contexto en el que va evolucionando, en el que la atención a los mayores no es solo residencial, se va priorizando la atención en domicilio y aparece la ayuda a domicilio y aparece la asistencia domiciliaria y aparecen un montón de cosas positivas. Sin embargo, la pandemia ha sido demoledora porque el contacto afectivo que es lo primero, lo ha roto completamente. Yo sí les quiero preguntar, hablando de residencias, una alternativa para los ancianos que viven solos es alojarse, José Miguel, en una residencia, pero en Canarias, por ejemplo, es bastante complicado. Fíjense, tenemos 2 plazas para cada 100 personas mayores, cuando la Organización Mundial de la Salud está hablando que lo normal serían 5. Además, la mayoría de esas residencias son privadas. ¿Necesitamos soluciones urgentes? Sí. Obviamente la inversión en proyectos sociales de estas características es necesario por 2 principales razones. Primero, la conciliación de la vida laboral y familiar. Es decir, esa circunstancia ha hecho que ya no quede nadie en casa al cuidado de los mayores. Entonces eso necesita, al igual que necesita algún tipo de parámetro adicional, al igual que con los niños de 0 a 3 años, ¿no? Es algo similar. Y segundo, la evolución de la pirámide poblacional, que se llama pirámide ya desde un punto de vista romántico, porque ahora mismo es un rombo, en donde la parte ancha, realmente la base, está justamente en medio. Es decir, el sostenimiento de una pirámide que se va a convertir en una pirámide invertida en apenas 20 años es parte de la planificación estratégica que tienes que hacer ahora mismo en Claro, antes le corté a Marcial, pero es que para alcanzar el estándar internacional, Marcial, harían falta 7.700 nuevas plazas para el conjunto de Canarias. Y el plan de infraestructura sociosanitaria prevé, de momento, algo más de 4.000, por lo tanto se vuelve a quedar corto. Bueno, pero es que estamos hablando, tuve la oportunidad cuando fui consejero del gobierno de lanzar el primer plan de infraestructura sociosanitaria, estamos en el segundo, y la situación de la que partíamos
era un auténtico solar, o sea, residencias, excepcionalmente había centros residenciales que no son la mejor alternativa, pero cuando no queda otra, tienen que estar. Por tanto, aquí las políticas públicas tienen que pegar efectivamente un acelerón, porque el cambio social las va a hacer cada vez más demandadas. Y tenemos cada vez más número de personas que van a necesitar esa situación. Fíjense que cuando hablaban antes de la media de la esperanza de vida, vamos por 86 para las mujeres. No se puede dar la media porque hay una diferencia de 5 años en la de los hombres. Y somos de los más altos. Estamos hablando del 83, de los más altos del mundo, junto a Suiza y a Japón. 86 mujeres, 81 hombres, pero vamos subiendo y no ha parado la esperanza. Es verdad que la pandemia va a ser un pequeño parón en el tiempo y en la pirámide hay algún flequillo por arriba del tema de... Pero bueno, pero funciona... Pero es una variable DUMI muy coyuntural, que obviamente la evolución demográfica de las poblaciones... creciendo y esto hay que resolverlo. Vamos a ser una sociedad envejecida, sin duda. La generación del baby boom y pieza clave en la transición está a punto de jubilarse, lo que conllevará una fuerte presión en las cuentas públicas. De ahí que esta mañana el Congreso haya aprobado las recomendaciones del Pacto de Toledo, entre las que se incluye retrasar la edad de jubilación. Lo vamos a abordar enseguida, en la siguiente parte de nuestro reportaje. No hagan zapping, que volvemos en solo 2 minutos. Lo acabamos de decir, una buena parte de la generación del baby boom, nacida en los años 60 y protagonista indiscutible de la transición española, está a punto de jubilarse. ¿Qué futuro les espera? Es lo que vamos a abordar en la última parte de nuestro reportaje. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Hemos pasado de un mundo analógico a otro que cabe en nuestras manos. La tecnología ha alcanzado grandes logros, pero por ahora no puede detener el tiempo. Los que eran jóvenes durante la transición ahora están a punto de jubilarse. ¿Qué futuro les espera? Para poder mantener el sistema tal como está ahora, necesitaríamos en torno a 75 millones de inmigrantes en Europa. Son los que van a cotizar y van a llenar la hucha de las pensiones en el futuro. No solamente es un problema de natalidad, que también lo es. Es decir, nosotros por primera vez en la historia empezamos a tener natalidad negativa. Solo en el pasado mes de octubre, el gasto total de pensiones de jubilación en España fue de más de 7.100 millones de euros. Las cuentas no salen y las pensiones vuelven a estar sobre la mesa. El llamado Pacto de Toledo ha dado vía libre a una nueva reforma del sistema. El Pacto de Toledo es el foro apartado de lo que es el ruido político, en donde se aglutinan todos los agentes económicos y sociales que tienen algo que decir en cuanto al problema de sostenibilidad del plan de las pensiones que tenemos actualmente instaurado en el país. Retrasar lo más posible el acceder a la pensión y algún tipo de recorte en las prestaciones con respecto a las que actualmente se están percibiendo por parte de los pensionistas, ¿no? Esas medidas vienen a reflejar un parche, porque el problema es de fondo, es el sistema que tenemos basado en un sistema de reparto. No es sostenible como actualmente no se generan los nacimientos suficientes, también se alarga la esperanza de vida y entonces, claro, desde que te jubilas hasta que falleces pasa más tiempo en donde tienes que consumir pensiones, ¿no? En pocos años, en 2027, para poder cobrar una pensión pública habrá que superar los 38 años cotizados o haber cumplido los 67 años. Andrés, usted tiene 63 años, le quedan 4 años para jubilarse porque en su caso no se puede jubilar con 65 años. No me puedo jubilar porque legalmente no llego a lo que la Seguridad Social solicita, que es una cantidad de años cotizados. Lógicamente me hubiera gustado jubilarme a los 65. Usted, Andrés, ha trabajado desde muy joven, pero claro, corrían otros tiempos. Eran tiempos en los que muchos trabajos no daban de alta en la Seguridad Social. He estado trabajando, dando clases sin cotizar y en otros trabajos diferentes para, lógicamente, complementar. Aquí, por ejemplo, se ganó mucho dinero. 1.500 euros se pagaba y 1.000 en negro.
La gente no pensaba en su jubilación, sino estaban pensando en el momento que estaban viviendo. A raíz de todo lo que usted me ha contado, ¿cuántos años tiene usted cotizado? 18 años y unos meses. ¿Cómo ve usted su futuro como pensionista? Fastidioso porque realmente no sé lo que voy a tener, no sé si podré, lógicamente, defenderme yo solo, depende de mi madre, que todavía la tengo viva. Alargar el tiempo de una jubilación activa, como se está desarrollando hoy, yo creo que eso es positivo. El límite yo creo que te lo vas a poner tú. Evidentemente hay trabajos manuales que evidentemente a los 65 años estás frito por jubilarte. Pero así todo ese tipo de personas que siempre han estado activos, siempre necesitan algo para llenar ese día. En tan solo 3 décadas, 1 de cada 3 personas en España tendrá 65 años o más, con una esperanza de vida que rondará los 88 años. Una población que hará aumentar el gasto sanitario. Dentro del campo de las enfermedades neurodegenerativas, ¿cuáles podríamos decir que serán las enfermedades del futuro? Un 7% de las personas mayores de 65 años pueden tener una demencia tipo Alzheimer y un 50% de las personas mayores de 85 años pueden desarrollar una demencia tipo Alzheimer. Si lo trasladamos a población canaria, tendríamos una media de 40.000 personas en riesgo de desarrollar una demencia tipo Alzheimer. La segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente es la enfermedad de Parkinson. ¿Cuánto podría costarle al sistema esta evolución de las enfermedades neurodegenerativas, teniendo en cuenta que hay una población bastante envejecida? Los cálculos de costes van dependiendo de la fase de la enfermedad. Se habla en los últimos estudios que una demencia en fase leve, cada paciente puede costar una media de 17.000 euros anuales. Una fase moderada podría costar aproximadamente 24.000 euros, estamos hablando de un paciente. ¿Cómo se puede paliar esta situación? ¿Cómo se puede evitar? La prevención primaria es la base. ¿Cómo se hace la prevención primaria? Pues controlando muy bien los factores de riesgo vascular, sobre todo la hipertensión arterial. Entonces es prioritario hacer una prevención primaria desde las edades medias de la vida. España tiene aproximadamente en gasto sanitario un 6% del PIB y estamos por un punto por debajo de la media europea. El problema es cómo financiar ese incremento del gasto. ¿Por qué aumenta el gasto? Es la clave. El gasto no aumenta solo porque la población envejezca. Se ha comprobado que hay nuevas tecnologías que son más caras, hay un incremento importante del gasto farmacéutico, hay cada vez más enfermedades crónicas y todo esto, digamos, que hay que controlar, ser eficiente en este tipo de gasto. Los mayores del futuro vivirán en un mundo más enfermo, en parte por el cambio climático. Un desafío cuyos efectos sobre la salud comenzarán a sentirse con más crudeza en los próximos años. El cambio climático va a traer enfermedades que están ligadas a vectores, a mosquitos, a garrapatas, a insectos, que en muchos países, como España, por ejemplo, pues no eran conocidas. Puede venir la malaria, puede venir el Chagas, que es una enfermedad muy de la zona caribeña, puede venir el dengue, la enfermedad de Lyme, muchas enfermedades de tipo infeccioso. Se ha demostrado que las olas de calor ligadas al cambio climático aumentan la mortalidad de forma significativa en el enfermo cardíaco y en el enfermo respiratorio. Una condición para frenar el cambio climático es modificar los hábitos con un consumo responsable. Y eso pasa por comprar como lo hacían nuestros abuelos, una generación acostumbrada al ahorro que convivió con las cartillas de racionamiento. Me pone papa, me pone naranja. Eustaquio, te vemos comprando verdura en este puesto del mercado. ¿Cómo eran las costumbres o los hábitos que se utilizaban antes en relación con ir a hacer la compra? Bueno, antes era muy diferente. Primero, se hacía la compra con mucha frecuencia, porque no había sistemas de conservación en las casas, no existían las neveras. La compra era material de supervivencia y se comía evidentemente los productos de temporada, no que porque fuera más barato, es que es lo único que había. Esto es lo que teníamos nada más que exclusivamente bolsas de tela, la única disponibilidad que había, todo se reciclaba. Tú viviste la época del racionamiento. ¿Cómo recuerdas o cómo eran aquellos años? En una época donde el azúcar, el café y todos esos productos esenciales estaban tasados y solo podías comprar una cantidad. Entonces se aprovechaba absolutamente todo. Si se hacía potaje, se comía potaje varios días seguidos hasta que mientras aguantara sin estropearse.
Nosotros defendemos que copiemos, que volvamos a las costumbres de nuestros abuelos, porque ellos tenían una vida y unas costumbres mucho más sostenibles y mucho más respetuosas con el medio ambiente, lo que tenemos hoy en día. Cultivaban la tierra, no incorporaban productos químicos para tratar sus productos naturales. Ellos desarrollaban la cocina y la alimentación en función de los productos que le daba cada temporada a la tierra. Toda esa cultura se ha perdido pues con los productos industrializados, los productos empaquetados. Cuando éramos familia numerosa, éramos 7. Recuerdo los platos de cuchara, porque en una familia numerosa si no ponen un primer plato de cuchara, no sé cómo sale para adelante, ¿no? Pues básicamente, como siempre, lentejas, garbanzos, judías. Mi madre preparaba, era una cocinera magnífica, pero sobre todo los platos de la gastronomía canaria. Son los platos que yo sigo tomando en mi casa. Lentejas, potaje de berros. Yo, por ejemplo, hago, y yo presumo de que lo hago muy bien, el caldo de pescado. Pero el ambiente familiar yo creo que era más potente que el que hay hoy. Y yo creo que en eso está influyendo, y es un tema delicado, que debe todos tomar las medidas adecuadas, que los móviles y las horas que dedican los niños, sobre todo los niños, a los móviles los lleva a un aislamiento, a un individualismo que va a ser difícil de saber por dónde caminarán en el futuro, ¿no? Yo creo que es necesario saber que no se vive solito, sino que se forma parte de un grupo, familia, sociedad, país. Tenemos que aprender con el ejemplo que nos dieron, de la educación que nos dieron para transmitirse a nosotros, a nuestros descendientes. La juventud debía mirar un poco para atrás. El futuro está lleno de retos que tendrán que afrontar los jóvenes de hoy. La tarea es ingente y complicada. Pero la historia nos ha enseñado que si un país pudo reconciliarse y llegar a transformar una dictadura en democracia, podrá alcanzar cualquier objetivo, por imposible que parezca. El déficit de la seguridad social hace peligrar el sistema de pensiones, por eso hoy mismo el Congreso ha respaldado las recomendaciones del Pacto de Toledo para garantizar que el sistema siga siendo sostenible. Las claves, Wendy Fuentes, las tienes tú. Así es, vamos a ilustrar, si te parece, en el siguiente informe algunos de esos cambios con el fin de garantizar esas pensiones futuras, porque la realidad es que a día de hoy la Seguridad Social cerrará 2020 con un déficit de 45.000 millones de euros, un desequilibrio financiero que arrastra desde hace años y que hace insostenible el sistema. La principal causa reside en que el número de jubilados aumenta más rápido que el de trabajadores, que son los que sustentan realmente estas prestaciones. Y vamos a peor. Desciende la natalidad, hay una mayor esperanza de vida, la generación del baby boom, nacida en los años 60, está a punto de jubilarse y aumenta la factura de las pensiones porque cada vez son más altas. Ante este panorama, el Congreso ha aprobado hoy las recomendaciones que elaboró del Pacto de Toledo para reformar el sistema con la intención de hacerlo viable y garantizar así el cobro a los futuros jubilados. Estos son los principales cambios. Vamos a verlos. En primer lugar, prolongar de forma efectiva la edad para retirarse de la vida laboral. Ya en el año 2013 se aumentó de los 65 años hasta los 67 de forma paulatina, pero hay fórmulas para anticiparse a esa edad límite. Sin embargo, con esta reforma se eliminan esas vías y se crean así incentivos para seguir trabajando después de los 67 años. Otro de los cambios supone que la Seguridad Social ya no asuma aquellas pensiones pues que nada tienen que ver con la jubilación, es decir, la de viudedad, la de orfandad o la de incapacidad, pues y que sean abonadas por los presupuestos generales del Estado. De esta forma, las cotizaciones de los trabajadores actuales solo se emplearán para abonar las prestaciones por jubilación. Y hay más. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha anunciado la creación de un nuevo fondo de pensiones de empleo. Esto supondrá que un empleado, desde que comienza a trabajar en una empresa, se inscribirá en ese fondo con el fin de complementar la futura pensión pública que reciba. Para nutrir ese fondo, las empresas y los trabajadores
pactarán qué parte del salario y de cotizaciones se ingresan en él, de tal forma que cada empleado lo llevará consigo pues, a modo de mochila. Aunque cambie de empresa, eso sí, y no acaban aquí los cambios. En esta reforma se garantiza también el poder adquisitivo de las pensiones, ya que se actualizarán cada año de forma automática conforme a la subida del IPC. Además, el cálculo del importe de las pensiones también podrá variar. Ahora se establece sobre los últimos 25 años cotizados, pero la modificación plantea que el trabajador pueda elegir qué 25 años de su vida laboral contarán para fijar así su pensión, algo que supondría obtener pensiones de mayor cuantía. Estas que acaban de ver son las principales características del nuevo sistema que comenzará a aplicarse de forma parcial el próximo año, Miguel Ángel, con un objetivo y una pretensión clara: garantizar las pensiones futuras de los jubilados. Bueno, pues has puesto un montón de datos sobre la mesa, datos interesantes. España se enfrenta a la jubilación progresiva de la generación del baby boom, siendo uno de los países europeos, como hemos visto antes en el reportaje, con menor tasa de natalidad, pero mayor esperanza de vida. Las bases acordadas hoy, se lo pregunta el economista de la mesa, ¿son suficientes, José Miguel González, para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones? No. No son suficientes por una sencilla razón, que es que la inversión de la pirámide poblacional siempre habrá que originará que haya menos aportadores y más perceptores. Son necesarias porque eso amplía el plazo de agotamiento de la seguridad social. Primero, aclarar una circunstancia: la seguridad social, las pensiones están aseguradas por ley, con estos o sin estos acuerdos. Lo que no está asegurada es su cuantía. Y esto es lo que hace es amoldar en cierta forma la cuantía. Recuerdo hace muchos años, porque el debate de las pensiones no es nuevo, lleva lustros ya sobre la mesa, cuando se hablaba de la posibilidad de ampliar los números de años de cotización, cuando incluso elegir esos años mejores de cotización, por una sencilla razón. Normalmente la evolución natural de las relaciones laborales es que tus últimos 15 años son los más productivos con mejores bases de cotización. Las nuevas modalidades de relaciones laborales se ha visto que no es así. La de 2008 nos lo dejó muy claro. Personas desempleadas de más de 52 años que difícilmente iban a poder volver a trabajar, por lo que sus bases de cotización iban a ser muy bajas. Esto es lo que hace es darle una cierta coherencia al sistema. Ahora bien, es necesario incrementar el número de puestos de trabajo con población residente, que las economías desarrolladas no están por la labor, por los condicionamientos en su natalidad, o por la población migrante, que realmente es una correcta distribución a lo largo y ancho de los países desarrollados. María Dolores, estamos ante un acuerdo que mejora las condiciones de los pensionistas. ¿Es lógico que se intente retrasar cada vez más la edad de jubilación? Sí, es consecuente a medida que avanza las mejoras en la salud, con una sanidad como tenemos, a medida que va mejorando la vida de los ciudadanos, la vida se prolonga. Y nosotros además tenemos tendencia a ser de los países que más podemos tener posibilidad de prolongar nuestra vida más, como los japoneses o como los suizos, ¿no? Entonces, los cálculos de las cotizaciones siempre hay que estarlos revisando, porque las circunstancias varían, siempre varía. Y entonces había una cosa que a mí me irritaba en un momento determinado, que fue la jubilación anticipada. Siempre lo vi como un error que iba contra el sistema. Y hay una cuestión, no solamente con el tema de las cuestiones de jubilaciones anticipadas. Hay que diferenciar, yo antes lo comentábamos y lo oíamos también, las diferencias entre las profesiones. Hay profesiones que requieren jubilaciones tempranas. Ya no es una cuestión de la minería, es una cuestión, por ejemplo, que vemos en algunos trabajos duros que claro. Antes comentamos los de las penosos. Penosos. No es lo mismo que en otras actividades que pueden prolongar con más tranquilidad el tiempo de trabajo. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ir pensando y planteándonos una cuestión también que dificulta el tema de las pensiones, que es el tema de los jóvenes. Si los jóvenes no tienen trabajo y no son residentes, cualquier como estabas comentando, los sistemas son imposibles de mantener en el tiempo. Sí, estamos ante una situación en la que la tecnificación, los cambios en el modelo productivo hacen muy complicada la creación de mano de obra, que junto con la inversión de esa, todavía, como decía impropiamente José Miguel, llamada pirámide de población, hace que baje el número de cotizantes y suba exponencialmente
número de pensionistas. Por tanto, es una situación complicada. El que haya pactos de Toledo y continúe vivo es una magnífica noticia, porque quiere decir que en este tema se quiere estar por encima del partidismo, porque nos jugamos mucho. Y la fórmula adoptada, la fórmula adoptada en el acuerdo. Y antes decía José Miguel que, que también se puede necesitar gente de fuera, migración para poder sostener el sistema. Hay que hacerlo sí o sí. Europa necesita Vamos millones. a tenerlo que hacer sí o sí. El sistema de relaciones laborales. Alemania aprovechó la emigración, 1 millón de migrantes, porque necesitaban mano de obra para mantener su sistema productivo económico. Hace falta gente, o sea, migración para incrementar la base poblacional, pero hacen falta puestos de trabajo. Claro, si trabajo es decir, no lo que hace falta es crear estructura económica para dar cabida a la Tenemos fuerza otro de problema trabajo. también territorial, aunque aquí no salga, pero hay un problema territorial con el tema de las pensiones. Las poblaciones jóvenes, el baby boom se va a dar más en el centro norte que en el sur. O sea, si Canarias es de la zona más jóvenes, somos los que vamos a intentar sostener, porque vamos a trabajar más tiempo. Todavía tenemos ese periodo y vamos a desplazar dinero a la parte del País Vasco, que además tiene las pensiones más altas del país. En fin. No me quiero ir de aquí sin hacerles una pregunta que a lo mejor les suena broma, porque muchos expertos avisan de que el gran problema para mantener las pensiones en el futuro va a ser la disminución de los trabajadores y la sustitución por robot. Y no es ninguna broma, porque se prevé, fíjense, que en 2040 el 47% de los empleos habrá que automatizarlo. Por eso el Pacto de Toledo, pues plantea que los robots coticen a ustedes, y nos quedan 2 minutos muy brevemente. ¿Qué les parece la idea? Los datos que yo tengo es al contrario. La robotización va a crear miles de puestos de trabajo. Es que el reto es ser la sociedad que crea esos robots, y obviamente después las penalizaciones o tributaciones que se haga a la inversión en robotización, en tecnología, pues bueno, obviamente eso es otro... Es que los robots cotizan, Leopoldo. Eso es una frivolidad por lo pronto. No dudo, por lo pronto, a bote pronto. Pero todo se andará. Todo se andará. María Dolores lo tiene clarísimo. Es un reto, la máquina productora cotizará. Yo no creo. Las innovaciones tecnológicas siempre han sido ahorradoras, pero obviamente ahora tenemos mucha más riqueza que cuando se invirtió la máquina de vapor. Efectivamente. Por lo tanto, la inversión tecnológica ahorra mano de obra en una dirección, pero crea oportunidades en otra. Claro. Pues así vamos a terminar. Vamos a tener demanda de mano de obra más cualificada y menos demanda de mano de obra menos cualificada. Ese es el problema. Bueno, pues con esa frase de Marcial Morales, educador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. José Miguel González, un auténtico placer tenerte en esta mesa, economista. María Dolores Pelayo, gracias por venir. Yo encantada. Y a Leopoldo Cabrera, sociólogo también, gracias por haber estado con nosotros, por haber estado esta noche en Fuera de Plano, y sobre todo darle las gracias a todos ustedes que son los que hacen posible este programa, por haber estado al otro lado de la pantalla a esta hora de la noche, cuando son las 23:56, 4 minutos faltan para las 12 de la noche. Gracias por estar un jueves más al otro lado de la pantalla, y ya saben, les esperamos de nuevo dentro de 7 días. Que tengan ustedes un feliz descanso y una muy feliz noche.